¿Sabías que la mayor obra de la lengua castellana, que no es otra que El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, probablemente fue inspirada en un hecho real ocurrido en Venezuela? Para entrar en contexto, tenemos que ubicarnos en la Venezuela colonial, de finales del siglo XVI, concretamente en Caracas, antes de que se convirtiera en la urbe ruidosa y congestionada, llena de edificios como lo conocemos hoy en día. Por aquellos años, según información del historiador Antonio Calcaño, era solo un pueblo pequeño, sin murallas ni defensas, solo un puñado de cuadras, las cuales podríamos caminar en 10 minutos, de un extremo a otro. En mayo de 1595, el corsario Preston, que trabajaba para la reina Isabel I de Inglaterra. Sí, en este punto tenemos que detenernos y aprender a diferenciar qué es un pirata y qué es un corsario. Piratas. Lejos de la imagen que nos ha vendido el cine, los piratas en su gran mayoría no eran esos personajes burdos ni mugrientos que vemos en las películas. Y la definición de piratería sería la práctica de saqueo o bandolerismo marítimo, probablemente tan antigua como la misma navegación, con embarcaciones privadas o estatales amotinadas que atacaban a otras en aguas internacionales con el fin de robarlas y pedirle rescate por sus tripulantes o sencillamente venderlos como esclavos. Corsario. Eran marinos contratados que, a diferencia de los piratas que operaban por cuenta propia, ellos trabajaban para alguna nación mediante el contrato de corso, y estos atacaban y saqueaban a naciones enemigas. Sin embargo, la línea que diferencia a uno del otro es muy delgada, ya que corsarios ingleses como Francis Drake eran considerados vulgares piratas por España, ya que las dos naciones no tenían guerra declarada. Aclarado este punto, continuamos con el relato. Preston arribó al puerto de La Guaira con 6 navíos y 500 hombres. Es obvio que en aquel momento no existían autopistas ni carreteras como tenemos hoy, ni que La Guaira era tan grande como la conocemos. Se sabe que ellos tuvieron ayuda de un guía. Está en discusión si fue voluntario o forzado. El hecho es que condujo a Preston por el camino de los españoles, que es un camino que existe actualmente, y este comunica Caracas con La Guaira a través del Cerro Ávila, una barrera natural que bordea la ciudad. Cuando Preston casi terminaba su recorrido y a lo lejos se divisaba la ciudad, este le dio pago a su guía, que no fue otro que asesinarlo colgándolo de un árbol. Ya la noticia que venían los piratas se había colado hasta Caracas. Se sabía cuál iba a ser la suerte de la ciudad. Aquí en este punto la historia se divide en dos versiones. La primera, según fuentes inglesas, indican que Preston llegó a Caracas a las 3 de la tarde y tras un escueto tiroteo se apoderó y saqueó la ciudad casi sin resistencia. Pero la otra versión, contada por historiadores españoles como Fray Pedro Simón y José Oviedo Ibáñez, debo confesar que es la que me gusta, fue que Preston, cuando ya llegaba a Caracas, se encontró con un único caballero, de edad avanzada, canoso, de barbas largas, montado a caballo, con yelmo, escudo, lanza y sin ningún ejército ni compañía, les hizo frente con una valentía que asombró a los mismos corsarios. Pero ¿quién era este caballero? Su nombre era Alonso Andrea de Ledesma, que había nacido hacia 1537 en la ciudad del mismo nombre, ubicada en la provincia española de Salamanca. Con poco más de 20 años se embarcó rumbo a América con su hermano. Tras llegar primero a Santo Domingo, pasó a la actual Venezuela, donde participó en la fundación de ciudades como El Tocuyo y Trujillo. En 1564, Ledesma figuró entre el centenar de españoles que junto a Diego de Lozada fundó Santiago de León de Caracas, ciudad en la que nuestro personaje vivió los restantes 28 años. Como propietario adinerado y ejerciendo diversos cargos políticos y administrativos, como alcalde, miembro del cabildo, regidor y alguacil mayor. Continuando con el relato, cabe destacar que Ledesma para ese tiempo ya tenía 58 años, lo cual lo volvió un anciano para la época. Preston, cautivado por el caballero, dio la orden de capturarlo vivo, sin hacerle daño, pero Ledesma le hizo frente con una fiereza que causó varias muertes, y no tuvo otra muy a su pesar que dispararle en el pecho, causándole la muerte. Luego de esto, Preston, conmovido por el valor y coraje de este anciano, se tomó su tiempo para sepultar y rendir honores a este hombre extraordinario, que logró la admiración de toda la banda de corsarios.
Ya sin resistencia alguna, Preston llegó a Caracas y aquí vuelve a juntarse las dos versiones, que terminan con el saqueo total de la ciudad. Según el historiador Eduardo Casanova, quien tiene al menos 30 años investigando el caso, se dice que por aquellos años Miguel de Cervantes se encontraba en Sevilla, que era el principal enlace entre España y América. Por lo tanto, no es de extrañar que se hubiera enterado de este acontecimiento, quedando fascinado e inspirado por el mágico personaje, pues hay que imaginar la conmoción que debió causar el relato de un anciano haciéndole frente a una banda de 500 corsarios. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Hay que tener en cuenta que Cervantes publicó su libro 10 años después de estos acontecimientos,